Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña en esta oportunidad en la lectura de los versículos bíblicos, nuestro hermano Fernando Bonilla. En esta oportunidad vamos a continuar con los estudios de las doctrinas fundamentales, las 16 doctrinas básicas. En esta clase vamos a estudiar la segunda parte de la doctrina 13. La semana pasada vimos la doctrina 13, la bienaventurada esperanza, en su parte número 1, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Hablando del arrebatamiento, estuvimos tocando algunos tópicos importantes, por ejemplo, 3 términos bíblicos que hablan del arrebatamiento. Hablamos del término parousia, el término apocalipsis y el término epifaneia. Términos que hablan acerca de lo que es la bienaventurada esperanza, la revelación del Hijo de Dios, el regreso, el traslado físico de la iglesia. También hablamos acerca de las posiciones que algunos tienen o algunas teorías acerca del arrebatamiento de la iglesia, hablando del arrebatamiento de la iglesia junto con lo que es el evento de la gran tribulación, donde algunos dicen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, otros dicen que será durante de la gran tribulación, específicamente a la mitad, después de 3 años y medio de tribulación, será arrebatada la iglesia y vienen luego 3 años y medio de una tribulación aún más acentuada, lo que es como la gran tribulación. Y otros que tienen la posición de que la iglesia se irá después de la gran tribulación, hablando de que la iglesia sufrirá los 7 años de prueba que vienen sobre el mundo. Nosotros definimos que nuestra posición es que la iglesia será trasladada antes de la tribulación por motivo de lo que dice el Señor en su palabra, específicamente en Apocalipsis 3:10, donde el Señor dice: por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los habitantes de la tierra, sobre este mundo. Enseñando o hablando acerca del principio que el Señor ha tenido desde el inicio de la historia de la humanidad, donde Dios siempre ha procurado librar al justo de la prueba, de la tribulación, de la tragedia. Como ejemplo tomamos a Noé, donde Dios lo vio justo y lo libró a él y a su familia en el arca del diluvio que vino sobre la humanidad. También vimos la historia de Lot, donde Lot fue librado del juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, nosotros sostenemos que así como Dios libró a Noé, libró a Lot, también librará a su iglesia de los días del derramamiento de su ira. Pero luego que pasamos el estudio del arrebatamiento, llegamos a lo que es la segunda venida. Porque nosotros entendemos que la bienaventurada esperanza, la esperanza que nosotros tenemos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, no es un evento único, sino que está comprendido por varios eventos dentro de sí mismo. Por ejemplo, tenemos como el primero de ellos el arrebatamiento de la iglesia, el traslado, el rapto de la iglesia, donde la iglesia es llevada de forma física ante la presencia del Señor, donde nos encontraremos juntamente con Él en las nubes, como dice la Escritura. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en el cielo, en las nubes, para no separarnos de Él jamás. Luego tenemos otros eventos de los que estaremos hablando también un poco más adelante, cuando hablamos acerca de lo que es el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por todas nuestras obras, y también vienen las bodas del Cordero, donde nosotros nos unimos a nuestro Señor como iglesia, siendo Él nuestro novio, como lo describe la Escritura, nuestro esposo, y la iglesia su esposa, no hablando desde el ámbito biológico natural, hombre y mujer, sino de una forma ilustrativa, una analogía del matrimonio, tomando a Cristo como esposo y a la iglesia como esposa, en unión de allí permanente y para siempre en las bodas del Cordero. Luego de esto, mientras nosotros estamos viviendo el tribunal de Cristo para nuestra recompensa y las bodas del Cordero para la unión con nuestro Señor, en la tierra deben estar ocurriendo la tribulación y la gran tribulación, la manifestación en el apogeo del gobierno del anticristo y del falso profeta, mientras Dios juzga a la tierra en aquel momento, derramando las copas de su ira, como lo dice la Escritura. Pasado estos eventos, viene lo que nosotros conocemos como la segunda venida
Cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando del retorno de Jesucristo de forma física y visible a la tierra. Recordemos que Jesucristo vino una vez ya, cuando nació del vientre de María y vivió en medio de nosotros, llevando a cabo su ministerio, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos. Y en aquel momento en que Él ascendió, recibimos la promesa que así como lo vimos irse, lo veremos volver. Así que el inicio de toda esta promesa, conocida como la bienaventurada esperanza, es el arrebatamiento de la iglesia, y la culminación de este evento total es el regreso de Jesucristo físicamente a la tierra. La segunda venida. Creemos en el regreso de Cristo a la tierra, literal y corporalmente, antes que comience la era milenaria y que con su presencia se instituirá un reino el cual Él reinará por 1000 años. Cuando hablamos acerca de que Él viene a reinar y instaurará un reino por 1000 años, eso lo estudiaremos en la doctrina siguiente, que es lo que conocemos como el reino milenial o el reino de 1000 años. El asunto está en que Jesucristo no solamente se llevará a su iglesia y ahí termina todo, no, sino que la misma palabra nos enseña que hay pactos y promesas que aún están por cumplirse y que este reino se establecerá específicamente para eso, para el cumplimiento de distintos pactos y distintas promesas que estudiaremos en la doctrina número 14. Pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos cuatro posiciones. La primera, el punto de vista no literal, sino espiritualizado, hablando de que Jesucristo no viene de una forma literal. Dice, esta escuela dice que no habrá un regreso literal, corporal y personal de Cristo a la tierra, e identifica este hecho con el avance perpetuo de Cristo en la iglesia, sosteniendo además que la presencia es espiritual y no corporal. Las personas que analizan este punto de vista utilizan como base el derramamiento del Espíritu Santo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, hablando de que Jesucristo no vuelve de forma física, sino que Él vuelve de una forma espiritual, diciéndolo en cierta manera como a través del Espíritu Santo, obrando en la iglesia. Por lo tanto, no debemos esperarlo de forma física. Segundo, es la posición postmilenialista. Es una posición que dice y afirma que Jesucristo viene después del milenio. Esta escuela promulga que mediante la predicación del Evangelio el mundo entero será cristianizado y sometido al Evangelio, que Cristo regresará después del milenio. Esta es una posición que dice que primero viene un reino de 1000 años y que Jesucristo viene después de este reino, lo que para nosotros es totalmente ilógico, porque la Escritura misma dice que Jesucristo vuelve específicamente para reinar durante esos 1000 años. Esta posición teológica tiende a dar como paso algunas posiciones de personas que establecen que el reino de 1000 años es un reino ahora, es un reino presente, y que por lo tanto nosotros somos reyes en este preciso instante y que Jesucristo viene al final, cuando lo real es que Jesucristo es el que viene a reinar y nosotros estaremos juntamente con Él. Tercero, el amileniarismo. Esta escuela sostiene que no habrá ningún reino milenario literal sobre la tierra después de la segunda venida. Todas las profecías se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia en los dos advenimientos. Esta posición sostiene que ese reino no va a existir, que simplemente las promesas que fueron dadas para el milenio no hacen falta porque ya en la iglesia se están cumpliendo. Pero una posición que nosotros debemos entender acerca del milenio, y como les menciono, seremos más específicos en esto, en la doctrina número 14, es que el milenio es un tiempo de cumplimiento para promesas de Israel y no para la iglesia. La iglesia ya habrá sido recompensada, ya habrá obtenido su victoria, pero durante este tiempo será un tiempo de trato especial de Dios con su nación, con su pueblo Israel. Y como cuarta posición tenemos lo que es el premileniarismo, que es el cual nosotros creemos o confesamos,
que es que Jesucristo tendrá un regreso físico, literal, visible, corporal, antes del milenio, y que Él viene específicamente a dar inicio a este tiempo, a este reino de 1000 años, donde Él gobernará y reinará sobre la tierra y nosotros estaremos juntamente con Él. Así que tenemos 4 posiciones. La primera, no literal espiritualizado, es algo solamente espiritual. La segunda, posmilenialismo, Cristo viene después del milenio. La tercera, amilenialismo, ¿cuál milenio? Y la cuarta, que es la que nosotros confesamos, Jesucristo viene antes del milenio porque Él es el que establece este reino de 1000 años. ¿Cuáles son los propósitos que el Señor tiene para volver a la tierra otra vez? Muchos se preguntan esto porque la pregunta es, si ya se llevó a la iglesia, ya arrebató a la iglesia, ¿para qué va a volver? La realidad es que el arrebatamiento de la iglesia es una promesa para la iglesia, pero sin embargo el mundo va a seguir aquí. Los que no hayan sido arrebatados por el Espíritu Santo para encontrarnos con Jesucristo van a seguir aquí en la tierra. Muchos de los que todavía continuarán aquí gustarán lo que es ver el reino milenial, que será un tiempo donde Jesucristo establecerá un reino físico todavía para seguir dando oportunidad a la humanidad de que pueda creer en Él y a su vez cumplir con todas las promesas que Él estableció, principalmente durante los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la segunda venida del Señor tiene racionalidad, tiene motivo, tiene sustancia, y la Escritura nos da o nos habla específicamente de los motivos por cual Cristo debe venir de forma física una vez más a gobernar en la tierra. Primero, Él viene para juzgar la tierra. Salmos 96:13 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Qué ocurre actualmente? Nosotros vivimos bajo un sistema, pudiéramos decirlo, terrenal, un sistema falible, un sistema lleno de errores, donde tenemos apariencia de tener justicia, pero es una justicia adaptada a la voluntad del hombre. Pero en aquel momento Jesucristo vendrá a juzgar con un juicio, con una justicia que no se compare en nada con la de los hombres, pero esta vez será Él realmente el que gobernará la tierra. Viene también específicamente a juzgar a las naciones de Israel, a las tribus de Israel. Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note usted, aquí hace ese énfasis de que este será un tiempo de cumplimiento para promesas que fueron dadas a Israel. También entendemos que en este tiempo Dios juzgará a todas las naciones teniendo un trato de alguna forma diciéndolo especial con Israel por las promesas que tiene con este pueblo, pero realmente Él viene a juzgar a toda la tierra. Lo segundo, Él viene a librar a quienes han sobrevivido el martirio durante la gran tribulación, sean judíos o gentiles. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando habla acerca de esto, habla de que durante la gran tribulación, muchos serán los que abrirán los ojos y dirán: ciertamente lo que se predicaba de Jesucristo era verdad, sí volvió, se llevó a su iglesia. Y serán muchos los que en estos días abrirán los ojos, pero ya se habrán perdido el arrebatamiento, así que deberán sufrir la tribulación. Por lo tanto, cuando se establece cuando ocurre la segunda venida que inicia el reino milenial, ellos gustarán también de ver a ese Jesús en el cual ahora están creyendo. Tercero, introducir un nuevo estado espiritual. Tenemos Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí el Señor habla de que viene un nuevo tiempo, un tiempo distinto a lo que fue la ley, distinto a lo que es la gracia, porque ahora Él estará de forma presente, de forma física, actuará en primera persona y nadie podrá negarse a que Él está allí. Por lo tanto, no se necesitará mencionar promesas de lo que vendrá, porque Él estará allí. Por eso será un tiempo diferente para los habitantes de la tierra. Lo otro es establecer un reino davídico, preparar a Israel y al mundo para las glorias del mundo que seguirá adelante. Ezequiel 39, 25 al 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Por lo tanto, es lo que venimos mencionando. Es un tiempo de cumplimiento de pactos y promesas. Por ejemplo, hay un pacto, el pacto davídico, donde Dios le dice a David que por amor a él nunca faltaría alguien de su linaje sobre el trono de Israel. Jesucristo, como nosotros sabemos, es del linaje de David. Por lo tanto, cuando Él se siente en el trono a reinar por 1000 años, estará cumpliendo este pacto que hizo el Señor a David, el cual pertenece a Israel. Por lo tanto, es un tiempo de cumplimiento de promesas para Israel, pero también un tiempo de preparación, el cual no será solo para Israel, sino también para todos los que ya estemos allí, señalando hacia lo que viene después. Y eso serán las siguientes doctrinas. Por ejemplo, la doctrina 15 habla de lo que es el juicio final, y la 16 de lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, este tiempo de preparación durante los 1000 años apuntan a lo que será el cielo nuevo y tierra nueva, donde será algo totalmente distinto a lo que hasta hoy conocemos. Entonces, ¿cuáles son las observaciones que podemos tomar hasta ahora? La primera, el segundo advenimiento del Señor es premilenario, es antes del milenio, porque es Él el que le va a dar inicio, es Él el que va a anular la obra de Satanás sobre la tierra durante 1000 años, y es Él el que va a gobernar desde el trono. Lo segundo es que este advenimiento es literal, no es imaginario, no es ficticio, no es espiritual, es literal. ¿Dónde podemos leer esto? En Hechos capítulo 1, versículo 11, vemos lo que los ángeles que vieron a Jesucristo ascender le dicen a los que se quedaron allí, como que a la expectativa: ¿y ahora que se fue, qué pasará? Hechos 1, 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá.
Cuando Jesucristo se fue, Él no se fue de forma imaginaria, de forma espiritual, Él se fue literal. Y los que estaban allí alrededor de Él lo vieron irse. Por lo tanto, así como le vieron irse, le verán volver. El segundo venimiento será visible. ¿Cómo sabemos que será visible? ¿O cómo podemos afirmar que será visible? Y es porque la Escritura así lo dice. Dice, el segundo venimiento será una manifestación completa y visible del Hijo de Dios a la tierra. Ya leímos en Hechos 1:11 lo que mencionaron los ángeles, a decir que así como se fue, lo veremos volver. Pero Apocalipsis 1:7 es un poco más preciso en este detalle. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él viene en una nube y todo ojo le verá. Cuando Jesucristo ascendió, no todo ojo le vio ascender. Cuando Él ascendió, habían aproximadamente 500 personas cuando Él se fue, cuando lo recibieron las nubes. Pero cuando Él vuelva, Apocalipsis dice, no será un evento privado. No es que Jesucristo va a venir solo para una iglesia o solo para un país, solo para una ciudad, no. Jesucristo vendrá y todo ojo le verá. Será un evento de tal magnitud. Corten por aquí. Ok. Iniciamos otra vez con el segundo advenimiento, será visible. El segundo advenimiento será visible. El segundo advenimiento será una manifestación completa y visible del Hijo de Dios a la tierra. Ya leímos como en Hechos capítulo 1 versículo 11, la Escritura dice que los ángeles que vieron subir a Jesucristo junto con los que allí estaban reunidos, dijeron, no se preocupen, así como le habéis visto ir, le verás volver. El asunto está en que cuando Jesucristo hizo su ascensión, no todo el mundo lo vio. Solamente lo vieron los que estaban reunidos en aquel momento, creo que eran aproximadamente 500 personas, pero cuando Él vuelva, la Escritura dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 nos da este detalle. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Note usted lo que dice. Él viene en una nube y todo ojo le verá. No será un evento privado. No será un regreso para una iglesia, para algunos que estén reunidos en una vigilia, en un ayuno, en un estadio. No. Viene de tal forma, será un evento de tal magnitud que todo el mundo se enterará de que el Hijo de Dios ha vuelto, porque todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser esto posible? Solamente el Señor lo sabe, pero la palabra lo dice y debemos creerlo, porque hasta ahora todo lo que la palabra ha dicho se ha cumplido. Así que esperamos ese regreso físico, visible, tangible y literal. ¿Por qué es necesario el segundo venimiento? Porque hay ciertas pautas que deben cumplirse con esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pautas que están establecidas en la misma Escritura. El gran cuerpo de profecías no cumplidas hace absolutamente esencial el segundo advenimiento. La Escritura está repleta de profecías, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, el Señor dice que puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que una heriría a la otra en el calcañar, pero la otra le heriría la cabeza. Esta profecía habla de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero hay así muchas otras profecías que todavía no se han cumplido. Y la palabra misma dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. De la Escritura debe cumplirse todo. Por lo tanto, como hay profecías que todavía no se han cumplido, la segunda venida del Señor, el segundo regreso, no se hace necesario sino para el cumplimiento de estas profecías. Muchas personas podrán decir, sí, pero es que si ya se llevó la iglesia, ya la iglesia no está, entonces, ¿para qué?
porque es necesario, porque toda la palabra del Señor debe cumplirse. Dentro de estos objetivos o puntos necesarios, estas profecías necesarias para cumplirse con la segunda venida del Señor, tenemos: 1. Se ha prometido que Él mismo vendrá. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 1, versículo 11. Así como le habéis visto irse, le verás volver. Es una afirmación, es una promesa. Por lo tanto, no es así como se fue, posiblemente vuelva. No. Así como se fue, Él volverá. Por lo tanto, debemos esperarlo. Segundo, que los muertos mismos escucharán su voz. Juan capítulo 5, versículo 28 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, que con el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el Señor que Él volverá a la tierra. Y para el juicio final, esto lo estaremos estudiando, dice que los muertos se levantarán para ser juzgados. Por lo tanto, Él debe volver para poder juzgar. Tercero, que Él ministrará a sus siervos que velan. Lucas capítulo 12, versículo 37, habla de cómo Él mismo verá por aquellos que velan y esperan su regreso. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Note usted esto. Dice que el Señor, siendo nuestro Señor, nos servirá. Y esto será para cumplir una promesa que a veces pasa desapercibida. Cuando el Señor estaba preparado o estaba disponiendo ya los últimos detalles para morir en la cruz del Calvario, una de las cosas que Él hizo fue lavar los pies de sus discípulos. Y en este proceso Él les enseñó y les dijo: ustedes ciertamente me llaman maestro y lo soy, pero sin embargo les estoy sirviendo. Y el Señor enseñó que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser servidor aquí en la tierra. Por lo tanto, el servicio no anula el lugar de honor. Jesucristo, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, Rey de reyes, servirá a sus discípulos. Cuando Él celebró la Pascua y partió el pan y repartió el vino entre sus discípulos, Él dijo: yo he anhelado este momento con muchas ansias, porque después de esto venía su pasión, su sufrimiento. Y Él dice: y ciertamente no volveré a gustar del fruto de la vid hasta que lo haga con vosotros en el reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor estaba hablando en aquel momento que en aquel instante estaba celebrando una cena de despedida, pero que habría una celebración de reencuentro. Entonces, cuando Lucas menciona esto, está haciendo referencia a aquel día, cuando nos reunamos con Él, y Él mismo, que en este instante está preparando morada, servirá a las mesas de sus siervos. Lo siguiente que tenemos es que Él vendrá a la tierra otra vez. Ya hemos leído 2 versículos que mencionan esto. Apocalipsis 1:11, como le ves ir, le verás volver, y ese es Hechos 1:11, y Apocalipsis 1:7, el cual menciona que todo ojo le verá cuando Él vuelva en una nube, aún hasta los que los traspasaron. Entonces tenemos 2 promesas, Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7. Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria volverá. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note usted cómo describe: vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por lo tanto, volvemos a recalcar, puede sonar redundante o repetitivo, pero es necesario mencionarlo,
que será un evento de tal magnitud, de tal forma, que nadie podrá decir, es que Él volvió y yo no lo vi, como hasta ahora ha ocurrido. Muchas personas han alegado ser Jesucristo y que han vuelto a la tierra y andan en cualquier lugar levantando falsas religiones, falsas sectas, pero lo que la palabra nos dice es que cuando Jesucristo vuelva, será un evento que el mundo no podrá ignorar. Lo siguiente, Él volverá en una llama de fuego. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, ¿qué representa el fuego? El fuego representa destrucción, pero también representa purificación. El fuego, así como es un poder que puede destruir, es un poder que también puede refinar el oro. Por lo tanto, esto de que Jesucristo viene en una llama de fuego representa muchas cosas. Viene a destruir las obras de los hombres que han hecho en su contra, pero también viene a purificar a aquellos que han estado esperando por su regreso. Descenderá al mismo monte de los olivos de donde subió, del mismo lugar donde partió, a ese lugar volverá y allí se asentará sobre la tierra. Zacarías capítulo 14 versículo 4 dice: Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Allí está. Descenderá en el mismo lugar, pero en esta oportunidad partirá el monte por la mitad, y en medio del monte surgirá un valle, que vendrá con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 menciona cómo en su regreso Él no viene solo. Apocalipsis 19 dice: Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Note usted lo que dice, que aquí en la tierra estaba la bestia preparada con su ejército. Cuando hablamos de la bestia, ¿de quién estamos hablando? Del Satanás mismo obrando a través de la persona del anticristo. Y él estará haciendo y deshaciendo aquí en la tierra. Pero la misma promesa que dice que Jesucristo volverá, dice que Él volverá a vencer a este hombre, al anticristo que se opone a Él, y que vendrá también a encadenar a Satanás por 1000 años. Pero la Escritura dice que la bestia tiene un ejército, pero que Jesucristo también viene con un ejército. En la Escritura se menciona que este ejército es una multitud de personas vestidas en ropas blancas y que es la iglesia misma que vuelve con el Señor. Lo único es que en este momento no volvemos como la iglesia, no volvemos aquí a la tierra a predicar, a hacer cultos como hasta ahora lo estamos haciendo. Ahora volvemos como el ejército del fiel, el justo, el verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 lo volvemos a mencionar. Y podemos parecer, insisto, redundantes en este tema, pero debemos creerlo, que cuando Él vuelva no nos quedará ninguna duda. ¿Por qué? Porque la misma Escritura enseña que a muchos los engañarán diciendo: vamos que por allí está Cristo, vamos que por allá está Jesús, vamos que volvió, pero volvió de noche como dice la Biblia y nadie lo vio, entonces andas por ahí buscando solamente a los escogidos. No, la iglesia será arrebatada por el Señor y volveremos con Él en un evento que será mundial. No existe en el regreso de nuestro Señor Jesucristo algo íntimo, algo privado, algo secreto. ¿Qué destruirá al anticristo? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se manifestará el inicuo al cual el Señor destruirá, matará con el espíritu de su boca. Juan menciona en el Apocalipsis que cuando él ve a Jesucristo, ve que de su boca sale una espada más cortante que espada de 2 filos. Esa espada es su propia palabra. Jesucristo no necesita, diríamos en cierta manera, perder la compostura por Satanás o por el anticristo. Solamente con el poder de su presencia, con los dichos de su boca, él destruirá a Satanás mismo, a este hombre el cual está poseído por Satanás, el cual será el anticristo. Él retoma su trono. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Volverá, los ángeles volverán con él, nosotros volveremos con él y él se sentará en un trono de gloria, no un trono hecho por hombres para hombres, sino un trono que será perpetuo, establecido por él. Serán reunidas delante de él todas las naciones y él las juzgará. Mateo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Note usted, si unimos versículo 31 que habla del trono y versículo 32 que habla de las naciones, dice que él vendrá a establecer un reino de justo juicio. Nadie podrá engañar al Señor. Nadie lo puede engañar. Cada uno será recompensado conforme a como sean sus obras, buenas o malas. Por eso dice que él establecerá su trono y separará a buenos y malos como quien separa ovejas y cabritos. Allí estarán los que creyeron en él y los que no, los que honraron y glorificaron su nombre y los que no, los que siguieron sus estatutos y los que no. Por lo tanto, él viene a juzgar a todas las naciones. Nadie quedará fuera del juicio justo de nuestro Señor Jesucristo. Que él retomará el trono de David, Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note usted, él vendrá a establecer un reino que ya no fue prometido en el mismo libro de Isaías a través de esta promesa, donde dice que el Señor será Dios bueno, Padre eterno, príncipe de paz, que él vendría a establecer un reino que lo más dilatado de él, la paz, no tendrá fin. Para que se cumplan todas estas promesas es necesario que Cristo regrese. Pero dice la palabra, por tanto, no durmamos, sino que velemos y seamos sabios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. ¿Cuáles son las lecciones prácticas que surgen a raíz del segundo venimiento y del rapto de la iglesia? Esto nos llama a la atención porque el Señor dejó escrito que la iglesia sería arrebatada y que Él volvería. Esto es para que no dejemos de velar, para que no descuidemos nuestra relación con Dios, porque afirma que este advenimiento, este arrebatamiento y su segunda venida serán de una forma que nadie lo podrá prever. Sabremos las señales, pero no sabremos el día y la hora específica. Por lo tanto, debemos estar vigilantes. Nos exhorta a la vigilancia. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién de nosotros sabe el día y la hora? Nadie. ¿Tenemos señales? Sí, el mundo estará lleno de pecado, el hombre se habrá apartado de Dios, ya no habrá amor, no habrá afecto, los malvados se habrán multiplicado sobre la tierra, pero son tan solo señales.
No sabemos el día ni la hora específica, por lo tanto no debemos descuidar nuestra relación con Dios, porque puede que en el instante en que dejemos de creer y descuidemos nuestra relación con Él, vuelva sin previo aviso. Esto nos llama a la sobriedad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué debemos preparar? Nuestro entendimiento y estar sobrios. ¿Qué es ser sobrio? ¿Por qué cuando una persona no consume ningún tipo de estupefaciente, drogas, alcohol, que puedan distorsionar su conciencia, se le llama que está sobrio? Por eso mismo, porque una persona sobria es una persona que no tiene nada que pueda pervertir o dañar su conciencia plena. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A estar sobrios, a que nuestro entendimiento esté afinado, pleno, limpio delante del Señor, seguro y consciente de las promesas que estamos esperando. Al arrepentimiento. Es necesario que nuestro corazón se haya arrepentido de todas nuestras malas obras, de nuestros pecados, de nuestra vida pasada, para estar aptos para el regreso del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué nos llama el Señor? A ser conscientes de que hemos recibido el mensaje. Cuando se nos ha predicado, se nos ha dicho la verdad y no nos hemos arrepentido, no estaremos preparados para aquel evento y tampoco tendremos excusa de decir que nunca habíamos escuchado. El Señor también nos llama a ser fieles a Él. Mateo 25, 19 al 21. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Parábola de los talentos. El Señor habla de que Él es fiel para recompensar a cada uno según sean sus obras, no importando de ellas la magnitud, sino la entrega de nosotros. Cuando hablamos de aquella parábola, recordábamos que había uno que tenía 5, otro que tenía 3 y otro que tenía solo 1, pero que sin embargo Él los recompensó a cada uno de la misma forma. Les dijo: Buen siervo, me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho estarás conmigo. Bienvenido al gozo de tu Señor. Aquel hombre que tenía un solo talento lo escondió, tuvo temor y dijo: Señor, tuve temor de ti. Y Él le dijo: has sido negligente y perezoso. Si tú hubieras guardado eso que te di, lo hubieras multiplicado, o sea, me hubieras dado ganancia, me hubieras dado fruto, obtendrías la misma recompensa que el de 5, que es entrar al gozo de tu Señor. Así que no importa si a nuestros ojos para el Señor hacemos mucho o hacemos poco, lo importante es hacerlo de todo corazón, como para Dios y no como para los hombres, porque fiel es el Dios que nos recompensará. No podemos avergonzarnos del Señor. Marcos capítulo 8 versículo 38 dice: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en él la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si no lo reconocemos y nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, Él también se avergonzará de nosotros delante del Padre Celestial. Así que no podemos avergonzarnos del Dios en el cual creemos, del Señor al cual servimos y de las promesas que hemos creído. Debemos resistir el materialismo. Mateo 16:26 dice: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos serviría a nosotros en esta tierra llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, presidente de China, de Rusia, de Estados Unidos, o de pronto la persona más rica del mundo, como los presidentes de estas grandes corporaciones que vemos por la televisión? ¿De qué serviría llegar a ser como cualquiera de ellos si nuestra alma se perdería? ¿Qué estaríamos dispuestos a dar por nuestra alma? Si nuestra alma se perdiera, estaríamos dispuestos a dar todo lo que hubiéramos alcanzado en esta tierra con tal de librarla del sufrimiento. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por lo que el mundo tiene para ofrecernos. Ciertamente vamos a alcanzar y lograr muchas cosas, pero lo principal es la salvación de nuestra alma. Permanecer en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Cristo. ¿Qué debemos hacer para estar seguros de que en su regreso tendremos un lugar a su mesa? Permaneciendo en Él. No se trata de seguir a hombres o ideologías de hombres o enseñanzas de hombres. Se trata de seguir a Cristo, lo que la palabra dice de Cristo, lo que Cristo dijo en su palabra, y permanecer en Él. Recuerden que nosotros fuimos llamados, lo enseña Romanos capítulo 8, a ser la imagen de Cristo aquí en la tierra, a ser iguales a Él, a perseguir ser idénticos a Él en estatura, en medida, en plenitud. Por lo tanto, siempre que lo que nosotros sigamos sea la palabra de Jesucristo y sus enseñanzas, no podremos perdernos. A resistir múltiples tentaciones y las pruebas más severas de nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Resistir tentaciones y las pruebas de nuestra fe. Si el oro es probado y refinado con fuego, ¿cuánto más es nuestra fe más preciosa que el oro? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que cuando nuestra fe sea sometida a prueba, el fruto que deben de surgir de nuestra vida, de nuestros labios, es alabanza, honra y glorias a su nombre. Ciertamente en este mundo seremos atribulados, seremos probados, de pronto perseguidos por Él, pero nuestra fe debe mantenerse intacta e intachable hasta el regreso de nuestro Señor. Debemos sufrir persecuciones por Él. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De pronto podamos sufrir persecuciones aquí en la tierra, y más ahora que el mundo ha determinado a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarlo bueno. Al nosotros seguir la senda de Jesucristo, seremos rechazados. A Jesucristo también lo rechazaron. Seremos perseguidos. A los siervos de Jesucristo también los persiguieron. Podemos ser hasta muertos por el nombre de Jesucristo, como Él murió por el mensaje, murió por la salvación del mundo. Pero así, si sufrimos las persecuciones y las penurias que nuestro Señor sufrió, también gozaremos y disfrutaremos de la recompensa, que será la resurrección de los muertos, la salvación de nuestra alma y el gozo de habitar juntamente con Él por la eternidad. Y por último, ¿a qué nos llama esto? A la santidad y a la piedad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Refrene su lengua del mal, deje el engaño, refrene su lengua, busque la paz, sígala. Pequeños consejos pero sabios. ¿A qué debe llamarnos la atención esta doctrina número 13? A que ciertamente hay dos eventos que ocurrirán, queramos nosotros o no.
La iglesia será arrebatada y se encontrará con su Señor en las nubes, en los cielos. El Señor volverá a la tierra a reinar y a juzgar. Son eventos literales, eventos que no podemos obviar, pero esta doctrina debe hacernos pensar: ¿estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estamos preparados para la venida de nuestro Señor? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, pero si la respuesta es no, pongámonos a cuenta con nuestro Señor, porque ciertamente la venida del Señor es como un caminante. Ciertamente llegará, aunque nosotros no lo esperemos. Pongamos nuestra vida a cuenta con Dios, mantengamos una vida santa e intachable delante de Él, practiquemos la piedad, busquemos la paz y sigámosla. Y ciertamente cuando este día llegue, estaremos celebrando juntamente con nuestro Señor las recompensas a nuestras obras y las bodas del Cordero para aquellos que esperan en el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por haber continuado el estudio de las doctrinas hasta este punto. Ya nos faltan tan solamente 3 doctrinas y terminamos con estas enseñanzas básicas. Como siempre le menciono, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla en los comentarios o pónganse en contacto con nosotros a través de los números de la iglesia. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.